Presentamos Trocha Abierta. Micrófono apagado. Vamos a empezar nuevo. Micrófono apagado. Alfonso. Bueno, dale. Vámonos. 1, 2, 3. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la gran cadena exitosa a nivel nacional. Recordándoles que estamos en Instagram, en YouTube, y este es su programa Trocha Abierta. Hoy ya sí estamos, como quien dice, de la nariz a la oreja de la fiesta navideña, y se siente el espíritu de las personas, etcétera, la alegría. Bueno, hay mucha gente lamentablemente y tristemente que no tienen esa alegría por la situación económica que están pasando, pero les deseamos que Dios los bendiga con salud y con otras cosas más que es importante, ¿no? Hoy tenemos como siempre aquí al licenciado Agustín Sosa Peñalba, mejor conocido en el Chinatown como el Chino Peligroso. Buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa y Trocha Abierta. Es esta presentación de este caballero que hace conmigo todos los días. Pero bueno, vamos a seguir haciendo la campaña. No podemos decir tanto como antes que dónde está Nito Cortizo. Por lo menos ya ha salido a la palestra un poquito, porque parece que ahora sí tiene un poquito de trabajo. Así que ojalá que siga este señor apareciendo, porque de pronto se nos desaparece por meses y después te aparece cuando hay escándalo, porque siempre aparece con escándalo nada más. Bueno, y don Eduardo Castillero, mi pariente impuro, es de los castilleros que no son puros. Gracias a Dios. Buenos días a la radioaudiencia de la cadena exitosa, y a pesar de todo, comparto con don Alfonso Castillero Trocha Abierta. Para mí es grato. Bueno, y quien les habla, Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Ay, papá. Ay, ay, ay. El único castillero puro que hay en la República de Panamá. Qué humildad de este caballero, qué humildad. Bueno, yo después te contaré la historia porque soy puro y por qué los otros son impuros, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos de invitado al licenciado Mariano Mena, que en otra hora perteneció al grupo sindical de Conato, y que por ahí me di cuenta que había ingresado en las filas de el Frente Amplio Popular. Y bueno, hoy vamos a hacerle algunas preguntas para que los oyentes sepan qué ha pasado con Mariano, porque estaba medio desaparecido, ¿no? Así que buenos días, Mariano. Muy buenos días a los promotores del programa, a los castilleros, a Agustín. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Y como siempre ha sido mi vida, un libro abierto, pues estoy a la disposición de lo que ustedes tengan a bien preguntar, y por supuesto, como decimos o solemos decir allá en mi pueblo, ustedes pueden preguntar lo que quieran y yo les contestaré lo que me da la gana. Bueno, estoy a punto de terminar la entrevista contigo por haber dicho que los castilleros, por favor. Vamos, por favor, Mariano, ya está clarito de lo que yo acabo de decir. Así que bueno. Justa y precisamente por eso dije los castilleros. No, pero no menciones los castilleros. Tú mencionas a Alfonso Castillero y el otro castillero que es Eduardo Castillero. Y eso del libro abierto, yo no sé hasta qué página, porque el libro puede tener 300 páginas, me lo abre hasta la mitad. Sin ningún problema, hasta la página que usted quiera. O hablo nada más del prólogo. Y aparte, bueno, que tú dices tu pueblo, ¿cuál es tu pueblo? Mira, yo soy oriundo de la provincia del Darién, y mi pueblo es una comunidad
bueno, cuando yo nací era muy pequeña, que se llama Boca de Cupe, que ha tenido una historia, y que ha tenido también muchos sobresaltos en los finales del siglo pasado, a partir pues de la incursión de la guerrilla en mi comunidad, de la guerrilla de la FARC en mi comunidad, el secuestro de mi padrino y mi compadre y el esposo de la hermana de mi madre, como muy conocido, mejor conocido como Monty, que en paz descanse, y que fue pues en su momento todo un acontecimiento en la vida política del país. Bueno, ya tenemos aquí también a nuestro otro colaborador, Mélito González. Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, Mariano, te quería preguntar algo. Sé que tú estás condenado por peculado y que fue una denuncia que presentó la hoy acusada, sentenciada, creo que es Alma Cortés. ¿Eso a qué se debió? Bueno, en primer lugar, permítanme expresar lo siguiente. Al inicio de tu intervención, cuando hacías mi presentación, decías que yo estaba un tanto alejado o perdido del mundo sindical. Yo quiero nada más que reafirmar de que durante toda mi vida histórica, como trabajador, yo fui trabajador de una empresa por 30 años, de una empresa en mi país que se llamó Celoprim. Inicié mis labores allí a finales de 1979, hasta que esta empresa cerró sus puertas en el 2011, y yo, al haberme quedado sin centro de trabajo, obviamente opté y tomé la decisión de salir del mundo sindical a partir del mes de mayo del 2012. Yo había sido electo para el periodo, para la dirección de la CGTP, de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, del año 2009 al 2012, y media vez culminado mi periodo, tomé la decisión voluntaria de salir del movimiento sindical. Es decir, desde el punto de vista de mis principios, de mis valores, de mis convicciones, si yo no represento, si yo no tengo un centro de trabajo en el cual laborar, mal puedo decir que soy representante de trabajadores. En consecuencia, tomé la decisión que de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a mis convicciones, tenía que tomar. Por eso, desde el año 2012, yo salí del movimiento sindical, entregué la central a la dirección que fue democráticamente electa en ese Congreso, y me separé del mundo sindical de manera total. Además, me separé de los medios de comunicación, etcétera. Me quedé sin centro de trabajo, me quedé sin trabajo. Sin embargo, sí, a nivel internacional, adquirí responsabilidades que tienen en algún sentido un vínculo con alguna organización sindical en mi país y a nivel internacional. Eso sí, allí sí he asumido y lo estoy llevando a cabo 100%. ¿Y la denuncia y la condena que se debe? Con respecto a la denuncia, yo quiero hacer aquí una primera acotación. El gobierno del presidente Ricardo Martinelli toma posesión el día 1 de julio del año 2010. No, perdón, del año 2000, fue presidente 2009-2014, del año 2009. Inmediatamente el gobierno toma posesión, promueve lo que nosotros conocimos como la ley Chorizo. La ley Chorizo fue enfrentada total y absolutamente por un solo actor en el país, porque todos los partidos políticos estaban anuentes a que eso se vino, y todos, casi que en absoluto, estuvieron de acuerdo en aprobar
lo que se conoció como la ley Chorizo. Esta ley, el primer dirigente sindical que la denunció fui yo. Y, por supuesto, no digo que ese fue el hecho de la denuncia, fue el detonante. Sin embargo, no nos podemos olvidar que el movimiento sindical enfrenta a Martinelli a partir desde prácticamente su toma de posesión y 3 o 4 meses después, cuando presenta al Parlamento la famosa ley Chorizo. Siendo que el movimiento sindical se enfrenta a Martinelli, una primera medida que él toma es la de pedirle a su ministra, que había sido su funcionaria o su abogada o la abogada de sus empresas, para que solicitara una auditoría de los fondos del seguro educativo que son manejados por las organizaciones sindicales. A partir de esa solicitud, la que también fue su contralora en sus empresas, la señora De Bianchini, efectivamente ordenan la auditoría, y yo voy a hablar por mi caso, yo voy a hablar por el caso de la CGTP. Y en el caso de la CGTP, encuentran, bueno, primero hacen todo un escándalo cuando dan los resultados de la auditoría, diciendo que los sindicatos utilizaban la plata de los seguros educativos para viajar, para comprar guaro, etcétera, etcétera. Cosa que en la auditoría que hace la Contraloría, taxativamente expresan los auditores de que los fondos fueron manejados de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en la ley y en los reglamentos. Como quiera que no, de acuerdo al audito de la Contraloría, no había delito, porque en la ley ni en los reglamentos que rigen el uso de los fondos del seguro educativo no hay nada, absolutamente nada, o no había nada, absolutamente nada, que prohibiera que una organización sindical pudiera comprar una botella de ron o pudiera comprar una cerveza. Sin embargo, debo decir que esto fue la excepción. Solamente a 2 organizaciones le encontraron. En nuestro caso... Perdona que te interrumpa, Mariano. El estilo, lamentablemente, de Martinelli era cuando tú te oponías a él, inmediatamente venían las auditorías. Eso era una cosa que de cajonera, era cajonera. Sí, y nosotros no fuimos la excepción. Entonces, en el caso de la CGTP, había una factura que todo indica, y así quedó demostrado en las audiencias, que por error se fue en esos informes, por la compra de $700, que fueron 7 barriles de cerveza que se compraron para la conmemoración de un 1 de mayo. Es lo único por lo que a nosotros, en lo que a la CGTP compete, que aparece en ese expediente. Y obviamente, al momento en que se hace la auditoría, el auditor de la Contraloría nos recomienda que para salirnos de ese problema, devolvamos los 700 balboas. Cosa que yo hice de mi pecunio. Ojo, los fondos los administraba la central, y por supuesto, siendo yo el representante legal de la central, es a mí a quien juzgan. Y yo devuelvo los fondos. En el expediente aparece el voucher o el comprobante del depósito a nombre del Tesoro Nacional por los 700 balboas, y además una certificación del Ministerio de Trabajo, de Tesorería del Ministerio de Trabajo, en donde certifican que el día XY Mariano Mena hizo un depósito tal por cual por el monto de 700 balboas a la cuenta y a los fondos del IPE, del Instituto Panameño de Estudios Laborales. Con lo cual, ese asunto, por lo menos de nuestra parte, quedó zanjado. Yo debo decir que frente a esos hechos, el juzgado 10º en el año 2009, el término jurídico es, no es que te absuelven, sino que te... Provisional. Sí, te hacen una ¿qué? Sobreseimiento.
nos hacen un sobreseimiento provisional a todos los dirigentes sindicales que habíamos sido investigados, porque el informe de auditoría de la Contraloría dice textualmente que no hubo delito, que hubieron errores de controles y que hacen una serie de recomendaciones que el Ministerio de Trabajo debiese tomar para que estos errores no se volviesen a repetir. Efectivamente, después de ese informe, la Junta Directiva del Instituto Panameño de Estudios Laborales toma las previsiones para subsanar los errores, de tal manera que a partir del año 2011 en adelante eso no se volviese, o esos errores, o nadie pudiese cometer ese tipo de errores. Ese sobreseimiento la exministra Cortés le pide a la Contralora una comunicación formal, y la Contralora de Bianchini le hace una nota a la ministra diciéndole lo que decían los auditores no era interpretado por ella de esa manera. Y con esa nota, sin ningún otro tipo de prueba, la ministra Cortés pide la reapertura del proceso. Esa reapertura efectivamente fue concedida. Sin embargo, el juzgado vuelve ahora en el año 2012 y nos sobresee de manera definitiva, porque dice que para poder reabrir un expediente deben aportarse nuevas pruebas, y la señora ministra no aportó ninguna nueva prueba. Lo que aportó fue la carta que le mandó la Bianchini con copias autenticadas del mismo expediente. Sí, perdona, Mariano, la idea siempre es que, primero, que hay mucha venganza desde el punto de vista político, ¿no? Y segundo, pues hacer la vida imposible, porque ahora yo quiero saber cuál es el papel de Alma Cortés. Ahora es perseguida política. Bueno, yo antes de entrar a eso, del cual puedo comentar sin mayor problema, quiero concluir con esta etapa de explicación de cómo se dieron los hechos. El juzgado entonces nos sobresee de manera definitiva a todos, porque considera que la solicitud que hizo el ministerio no es consona con lo que establece la ley. Es decir, ella tenía que haber aportado nuevas pruebas, tenía que haber aportado una nueva acusación, y lo que hizo fue pedir la reapertura con una nota que les pide la Bianchini, que todos sabemos a quién respondían las dos, porque la una era la Contralora de las empresas Martinelli y la otra era la abogada de las empresas de Martinelli. Hecho esto, la Fiscalía se opone al levantamiento a la decisión que tomó el juzgado, y eso se va al Tribunal Superior. Al subir al Tribunal Superior, y ojo con las fechas que voy a plantear y con lo que voy a decir, el supuesto delito que nosotros habíamos cometido, al cual se le aplicaba el Código de 1982, nos daba una pena o nos condenarían a una pena de 90 días, los cuales prescriben a los 3 años. Sin embargo, y esto lo dejo allí para que la gente pueda entender más adelante lo que voy a decir. Cuando el Ministerio Público apela a la decisión del juzgado, y esto va al Tribunal Superior, de ese tiempo a esta parte han pasado, desde el momento que comenzaron las investigaciones, 9 años. Un expediente que debió haber estado prescrito a los 3 años. Cuando se reapertura la investigación, desde ese tiempo, 2012 hasta el 2019, el Ministerio Público culmina sus supuestas investigaciones que en efecto no se llevaron a cabo debidamente. En este proceso y durante todo este periodo sucedieron 2 hechos adicionales.
la propia ministra Cortés, antes de retirarse del gobierno, solicita retira la acusación, porque me imagino que quería irse y quedar bien con los trabajadores o con los dirigentes sindicales, y ella, de su propia puño y letra, como ministra, retira la acusación. El Tribunal Superior, el Ministerio Público, se opone a ese retiro de acusación y dicen que, y el juzgado por supuesto también, que esa tenía que ser una decisión del Consejo de Gabinete y no de la ministra. Cuando inicia el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, el Consejo de Gabinete aprueba una resolución a través del cual se retiran o autorizan el retiro del gobierno, o que el gobierno se retira de la acusación que habían hecho, no solamente por las implicaciones que esto tiene a nivel interno, sino también por las implicaciones que esto tiene a nivel internacional. Y valga aquí decir que en ese momento se dieron muchas presiones por parte del movimiento sindical internacional y por parte de la OIT frente a la acusación tan grave que le estaban haciendo al movimiento sindical. Es decir, tanto el gobierno de Martinelli, la propia Alma Cortés, como el gobierno de Varela se retiran de la acusación. Sin embargo, el Tribunal Superior dice, sigan. No importa. Nosotros seguimos durante todo este periodo excedido de investigaciones. Se han presentado amparos. Yo quiero aquí inclusive ahora, para que la gente sepa y conozca, porque fui habiendo sido acusado, estaba sentado en mesa, y se dieron dos hechos que para mí son muy importantes. El primero es que los abogados de los defendidos pusieron en evidencia algunos elementos que la población no conoce. Primero, los sindicatos no somos entidades públicas. Públicas me refiero, no somos entidades del Estado. Por lo tanto, no hay lesión patrimonial. Por lo tanto, no hay lesión patrimonial, porque nosotros no somos funcionarios públicos. Eso es lo primero. Cosa que fue corroborada por las dos funcionarias de la Contraloría que hicieron la auditoría. La primera cosa que se le preguntó fue, ¿los sindicatos son instituciones públicas o son instituciones privadas? Son instituciones privadas. Por ser instituciones privadas, no pueden los dirigentes que no son funcionarios públicos cometer lesión patrimonial. Quedó evidenciado. En segundo lugar, la segunda cosa que quedó evidenciada fue que en el caso, por ejemplo, de el interrogatorio que se le hace al director del IPEL de aquel entonces, él dice, aquí no hubo lesión. Y lo dice taxativamente. Allí no hubo lesión. Allí hubo una falta de controles que fueron tomados después a partir de una junta directiva del IPEL que tomó los correctivos para que esto no se vuelva a cometer, o estos errores no se vuelvan a cometer. En consecuencia, allí no hay delito. Y quiero dejar claro un asunto. Los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les autoriza. Quienes no somos funcionarios públicos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Y eso quedó claro, clarísimo. Sin embargo... Pero Mariano, ¿qué tú piensas? ¿Por qué todas estas anomalías? ¿Que hay algo en el fondo que no sabemos o que tú sospechas? Bueno, en el fondo lo que hay, y desde mi lectura muy particular, son dos cosas o dos hechos que digamos, desde el punto de vista político tienen incidencia hoy. La primera de ellas es que aquí se trata de descalificar al movimiento sindical hoy, porque, ojo, yo no soy dirigente sindical, yo no represento una central sindical. Sin embargo, los otros compañeros que hacen parte del proceso sí representan al movimiento sindical hoy. Algunos de ellos inclusive
son representantes de los trabajadores en algunas instituciones públicas. Y desde mi lectura hay dos hechos muy importantes. El primero es que nos vamos a enfrentar a la reforma a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, y la patronal, porque aquí hay que decirlo claro, la patronal tiene una embestida en contra del movimiento sindical. Y desde esa perspectiva, como la patronal quiere imponer las reformas que a ellos les interesa, porque lo que quieren es que vayamos todos a la privatización de las... Y cuando digo privatización me refiero a la individualización de los aportes a la Caja del Seguro Social, porque son ellos los que están detrás de utilizar los fondos del Seguro Social de manera privada. Entonces, desde mi lectura, la patronal tiene una embestida en contra del movimiento sindical, y siendo que aquí el único que se va a parar, porque eso tenemos que dejarlo claro, el único sector que se va a parar a defender la Caja del Seguro Social es el movimiento sindical. Y a partir de esta denuncia y de este escándalo público que han hecho, porque lo que están haciendo es un escarnio público del movimiento sindical, quieren disminuir o quieren bajarle el diapasón a las posiciones del movimiento sindical. Y lo otro es que como estamos bajo un sistema tan perverso, los corruptos de los distintos gobiernos y de los distintos partidos que van a ser candidatos a puestos de elección popular, quieren callarle la boca al movimiento sindical diciéndole: ustedes no pueden acusar a nadie de corrupto porque ustedes también son corruptos. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Bueno, Y pero en esta patraña gobierno... está metida, y en esta patraña está metida la empresa privada conjuntamente con altos funcionarios de gobierno, porque quieren callarle la boca al movimiento sindical para que no les acusemos de corruptos frente a todos los que pretenden elegirse. Bueno, Mariano, puede ser que en los gobiernos anteriores haya corruptos, pero en este gobierno hay corruptos. También los hay, igual, y cuidado que peores. Y cuidado que peores. Entonces, en otra palabra, esta patraña, Mariano, esta patraña que tú estás diciendo, es el objetivo final, es lo que acabo de entender en tu lectura. Esta patraña es más que todo en función de acallarlo a ustedes para ellos poder hacer el movimiento de la Caja de Seguro Social. Eso es la Caja de Seguro Social, y elegir a sus corruptos para que sigan robando. De eso yo sí puedo decir, yo sí puedo decir con absoluta franqueza, yo no tengo ningún problema ni tengo ningún temor. A mí no me van a callar la boca. A mí, para callarme la boca, me tienen que matar. Es lo único que les queda. Porque yo voy a seguir, a partir de mis escritos y de mi opinión pública, voy a seguir denunciándolo. Porque a mí no me podrán haber condenado ahora, pero yo sí les digo lo siguiente. Yo estoy completamente seguro. Porque fíjense que en este caso, el Tribunal Superior, habiendo un amparo de garantías constitucionales a nivel del Tribunal Superior de Justicia, esta jueza, que lo que está tratando de ganar gracias con los patronos y tratando de ganar gracias con algunos funcionarios de gobierno, porque quiere que de interina la pasen a permanente, lo que está haciendo, o lo que están haciendo en la práctica, es que ella ni siquiera debía haberse pronunciado, y lo hizo. ¿Qué juez es? A pesar de que hay un amparo de garantías constitucionales que no ha sido fallado. ¿Pero qué juez es? La jueza es el juzgado primero liquidador, y la jueza es una mujer, se llama bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero lo tengo en el fallo. Y fíjense que aquí voy a decir una cosa que inclusive es muy grave. En primer lugar, nosotros todavía, ese fallo salió 24 de noviembre. Y el movimiento, los afectados, siendo el día
lunes 2 de diciembre. Ninguno había tenido acceso al fallo porque el Ministerio Público, quien fue quien hizo la denuncia pública, se quedó con el expediente hasta el último día, que se vencía el lunes 2, para que nosotros nos pudiéramos ir a notificar. Es decir, hicieron una fiesta desde el 24 hasta el 2 y nosotros sin saber, sin conocer la resolución. Es decir, aquí hay un manejo en el cual para el cual el Ministerio Público se ha prestado. Y el señor procurador tiene que saber que sus funcionarios o hacen eso porque se les da la gana o porque tienen orden de él. Porque aquí lo que pretenden es acallar al movimiento sindical. O sea, en otras palabras, siguen los telefonazos, todavía siguen los telefonazos entonces. Yo no tengo ninguna duda de eso, no tengo ninguna duda de eso. Porque el Ministerio Público, a sabiendas de que esa decisión que tomó esa jueza puede ser recurrida, y que de hecho va a ser recurrida y está siendo recurrida, no debió haber hecho este anuncio público. No le dieron porque es que hay un amparo de por medio. ¿Qué van a hacer ahora si el amparo viene a favor de nosotros? ¿Cómo nos quitan la tacha de ladrones con la que nos están condenando? Y fíjate que voy a decir algo que se me había escapado. A nosotros nos investigan por un delito que en aquel entonces se llamaba delito por uso y extensión de los fondos públicos. Ese fue el delito por el que nos investigaron. Sin embargo, nos acusan o nos condenan por el delito de apropiación indebida. Es decir, me investigas por una cosa, pero me sancionas por otra. Mira, yo no soy abogado, pero yo supongo, me imagino, que efectivamente ustedes no son funcionarios públicos, no estarían en este caso. Pienso que es como los fondos vinieron del gobierno y eso es lo que ellos están denunciando. Por esa razón es que ustedes están siendo procesados. Sí, es que eso no está en discusión. Y esto último que te digo, a mí no me pueden condenar por un delito por el cual a mí no me investigaron. Es decir, si a mí me están investigando por el delito de uso por extensión de fondos públicos, tú no me puedes a mí condenar por el delito de apropiación indebida. Sí. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. A nosotros nos han condenado como que si es que nos hubiéramos usado o nos hubiéramos apropiado de los dineros del Estado. Y eso no es cierto, porque el dinero fue utilizado, el dinero fue justificado. Que ahora la Contraloría diga esa forma como usted utilizó o esta factura para lo cual usted lo utilizó no debe estar contemplada o no debió estar contemplada en los gastos. Esa es otra cosa, pero no es porque nadie se embolsó el dinero y por eso es por lo que nos están condenando. Y ese es el escándalo el cual han hecho, denigrando no solamente a los dirigentes, porque somos 8 dirigentes, sino que al movimiento sindical, porque lo que están tratando de decir es el movimiento sindical es corrupto. A mí aquí nadie me puede acusar de corrupción. Bueno, no es que no me puedan haber acusado, me han acusado porque lo que hizo Alma fue acusarnos de un delito que no es el delito por el cual nos están condenando. Y ese amparo de garantía nosotros lo vamos a ganar. Y como dice Alfonso, que la ironía de la vida es que ahora Alma Cortés está sentada en el banquillo de los acusados. Qué ironía de la vida. Bueno, yo iba a pensar, y lo que iba a pensar, como lo que tú dices, yo me imagino que tú estás ahora mismo en esa segunda instancia esperando el fallo de la Corte, pero ya la jueza se pronunció y se pronunció todo el mundo, y no se ha determinado todavía el fallo de la advertencia, ¿no? Entonces, y como tú dices, al final tú estás en un limbo jurídico en este momento, esperando el fallo de la Corte, ya fuiste condenado en segunda instancia por lo que puedo entender, y esperar entonces qué pase, que venga el fallo de la Corte y diga a favor de usted, para que entonces ¿qué? Se meta la lengua entonces la jueza y los fiscales, no sé por dónde, porque entonces... Bueno, Mariano, aquí está el licenciado Mélito González, que es abogado, que yo no sé si escuchó el planteamiento de Mariano. ¿Qué opinión te merece, Mélito? Tiene el micrófono apagado. Perdón, sí, gracias. Sí, buenas tardes nuevamente.
Sí, me parece extraño porque es un proceso que aparentemente inicia por un tipo de delito, ¿verdad? Que tiene que ver con la cosa pública y no con la cosa privada, ¿no? No sé, la verdad que habría que ver el expediente. Si se inició o se continuó con una calificación contra el patrimonio, ¿no? Porque es que ahí hay que ver la calificación del tipo de delito, si era contra el patrimonio, contra el Estado, por supuesta apropiación, perdón, de algún tipo de peculado. Pero lo que sí no puede ser es que yo llevo todo un proceso contra el Estado y después yo cambio en el fallo contra el patrimonio. Eso sí está bastante extraño, lo veo así extraño. No quede claro si todavía está, si ya se dictó la sentencia de segunda instancia, o sea, el Tribunal Superior, o solamente está el fallo de primera instancia. Eso tampoco me quedó claro. Está fallo solo de primera instancia, solo el fallo de primera instancia. No ha bajado el amparo que se presentó, no ha sido todavía fallado. Sí, ok, pero el amparo es un recurso que no va con la doble instancia, ¿no? O sea, si yo tengo un fallo de primera instancia, un juez de primera instancia, o sea, un juez, en este caso liquidador, que tiene nivel de circuito, yo apelo al Tribunal Superior, ¿no? La apelación es al Tribunal Superior. Los amparos son recursos. Sí, estoy totalmente claro. Lo que pasa es que en el marco del proceso de juicio se presenta un amparo por violación de derechos a los acusados. Ajá. Antes de que surja el fallo. Uy, no se ha fallado. El amparo que se presentó por ese proceso en el cual nos están juzgando no ha sido fallado. Sí, correcto. En Yo entiendo en primera instancia, ¿no? entiendo esa parte, que el amparo no ha sido fallado, pero la jueza falla estando pendiente un amparo. Eso es. Y eso también es extraño, porque realmente los jueces, cuando hay amparos, ellos generalmente, no es que la ley los obliga a parar o a detenerse, a menos que haya una orden del Tribunal Superior donde se interpuso el amparo para que se detenga lo actuado. Mientras eso no se dé, el juez puede fallar, pero generalmente los jueces, porque la experiencia que yo he tenido es que los jueces, cuando venga un amparo, se aguantan un poquito, ¿verdad? Y bueno, realmente habría que ver el expediente. El licenciado, lo que pasa es que el amparo fue admitido. Le pidieron un informe de conducta o enviar el expediente. ¿Ella qué hizo? Hizo el informe de conducta, se quedó con el expediente y falló. Wow. Eso es lo que pasó. Eso suena mal. No es que suene mal, es que así lo hizo. Le pidieron el informe de conducta al tribunal, ella envió el informe de conducta y a los pocos días de haber enviado el informe de conducta, dicta el fallo. Mariano, lo que está diciendo Mélito es que suena chueco eso que hizo la jueza. Exacto, o sea, que eso realmente no debió ocurrir así en mi práctica, ¿no? Ahora, definitivamente que los gobiernos, y yo siento que también hay responsabilidad de los gremios y de los movimientos y los sindicatos y los grupos sociales. Cuando ellos, antes de ser gobierno, cuando están en oposición, a veces se pliegan alguna línea, algún movimiento, y después cuando son gobierno, quieren que ese movimiento sea títere de ellos, ¿no? A veces ocurre, no he dicho que es el caso. Y entonces, cuando esos movimientos, grupos sociales, sindicatos, todas estas personas, gremios, no se arrodillan a los intereses de ese gobierno, entonces empiezan a perseguirlo, ¿no? Eso lo hemos visto, inclusive busca la forma de comprar a los dirigentes, nombrándolos, buscándole posiciones para descabezar estos movimientos. Lo que quiero decir es que es totalmente normal en este país que el gobierno utilice su poder para tratar de entorpecer, disminuir, erosionar la capacidad de beligerancia de estos gremios, de estos grupos sociales.
Eso lo hemos visto, lo he visto yo en mi poco, tengo 54, pero 54 años, pero en mi poco corto tiempo de vida jurídica y política lo hemos estado viendo cómo se ha intentado siempre atacar a los que se oponen, ¿no? Entonces, definitivamente que este gobierno no será la excepción y definitivamente ahora, que... Si bien es cierto, yo coincido con eso que usted plantea, no es menos cierto de que en el caso de los tiempos en que yo fui dirigente sindical de mi país, desde 1979 hasta que salí en el año 2012, nadie puede decir, es más, desde que se fundó la CGTP, que yo la comencé a presidir en el año 1990. Nadie puede decir que nosotros estuvimos plegados a ninguno de los gobiernos que pasaron hasta que yo salí de la central. Nadie lo puede decir, por lo menos en mi caso. Sí. En mi caso, por lo menos. Sí, Yo no fui... sí, No, está bien. Yo estoy claro en lo que usted está diciendo porque efectivamente es así, pero lo que quiero remarcar es lo siguiente. En el caso del gobierno de Martinelli, cuando Martinelli llega a gobernar, y ninguna organización sindical, ni ningún dirigente sindical, por lo menos a nivel alto que yo conozca, tenía ningún vínculo, ni acercamiento, ni nada que ver con el gobierno de Ricardo Martinelli, porque no nos olvidemos que el Cambio Democrático era un partido que recién llegaba o era muy nuevo en el país y que recién llegaba a gobernar. Pero es que aquí en este país todo el mundo conoce a Martinelli. Hombre, yo intenté hacerle un sindicato en los 99 cuando Martinelli compró los Gagos. Y Martinelli me compró a todos los funcionarios, incluido, yo no voy a decir el nombre, pero tuve unos pleitos muy berracos con el ministro y viceministro de la época, porque en ese entonces Martinelli era el secretario general de la Caja del Seguro Social. Y todos sabemos a quién responden y todos sabemos qué gobierno era. Y compró todo para que no me otorgaran el sindicato y que yo pudiera meter el sindicato a los 99. Es así. Sí, yo a Martinelli, yo lo puedo decir, yo lo conozco porque a mí me intentó comprar cuando nosotros estábamos metiendo el sindicato y me intentó comprar en la oficina de Montoscuro. Así que a mí nadie me echa cuento de eso. Si me llevó a donde tenía una bolsa de plata, el hermano, para que yo escogiera qué bolsa, y los dirigentes sindicales que estamos ahí, escogiéramos cada uno una bolsa de plata esa. A mí nadie me echa cuento de ese señor. Bueno, imagínate. Yo sí sabía quién nos iba a gobernar. ¿Y bueno, cuáles eran las políticas que él utilizaba? La hoy condenada, porque ya tengo entendido que hay una condena en su contra, salió por los medios estos días, Alma Cortés, por lo menos en primera instancia, ¿no? Dijo que los diputados se alquilaban a los presidentes, ¿no? O sea que eso corrobora, porque si ella sabe o ella tiene esa apreciación de que los diputados se alquilan, es porque tenía alguna información de que los diputados se habían alquilado, ¿no? Bueno, es lo que dice Mariano, que estaba en la oficina con las bolsas atrás. Y llegaba ahí y cogían la bolsa. Yo quiero decir una cosa, que en el caso de Alma no es primera instancia. En el caso de Alma es la segunda instancia a la que le cambia la condena. A Alma, el juzgado tercero liquidador la había absuelto porque decía que ella había devuelto el dinero. Sin embargo, esa decisión, que fue apelada por el Ministerio Público, el Tribunal Superior, la cambia. Porque en el fondo, Alma sí sabía, ella y los que viajaban con ella, que ella no iba por 30 días a la OIT. Ella sabía que iba por 8 días. Y el tiquete de avión que le había comprado el Estado así lo corrobora. Y cobraron los viáticos por 30 días. O sea, eso sí es
Y creo que esa es la razón de fondo por la cual el Tribunal Superior cambia la decisión del juzgado tercero liquidador, porque lo hicieron con intención. Es decir, sacaron los viáticos con intención, sabiendo que no iban por 30 días, sacaron viáticos para 30 días cuando nada más iban a ir por 8 días. Cosa que no se dio en el movimiento sindical. Y a Alma, en este momento la tienen, es la segunda instancia quien le cambia la decisión. Sí, no, es que quedó definitivamente que eso de Alma fue bellaquera, pero queda claro que los movimientos sindicales, o sea, en todo este tipo de gremios y asociaciones que no son gubernamentales, ahí se ríen bajo las leyes privadas, es decir, la ley de que pueden hacer todo lo que la ley no prohíba. Entonces, no sé qué pasó realmente, cómo se cambia eso por un delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación. Sí, lo que acaba ahí, Melito, perdona, lo que acaba ahí es lo que yo dije hace un rato. Siguen los telefonazos. Yo necesito que busque algún tema jurídico que yo quiero que cambie, aunque sea una aberración, y lo han hecho. Y aquí algo de nuestra incipiente democracia se ha dado cuenta que han llevado temas. Sí, pero el tema, por ejemplo, que aquí arman expedientes y hacen cosas indebidas para dañar la imagen de la persona. Agustín, pero es para terminar el concepto de apropiación indebida, porque creo que es lo que señala que se le está condenando por eso. O sea, la apropiación indebida es un delito contra el patrimonio, y en los delitos contra el patrimonio, el que debe presentar la querella es la persona afectada. No puede iniciar por denuncia de un ministro contra una central de trabajadores, no sé si fue el caso, porque en todo caso el que debió presentarla fue la central, el que debió constituirse en querellante fue la central y no una persona del gobierno. Y si la central retira o el que fuera, porque ahí no cabía por parte, si es apropiación indebida, no cabe bajo ningún concepto que un tercer, o sea, si alguien, yo le presto, vamos a ver, la apropiación indebida, yo le presto a un amigo un carro y el hombre se lo lleva, y yo lo llamo y no me lo devuelve, yo puedo presentar apropiación indebida porque yo se lo presté para que me lo regresara, no para que se lo quedara, ¿ok? Pero no puede ir a Alfonso Castillero a poner la denuncia, oye, mira que a Melito le prestó a fulano un carro, no se lo ha devuelto, esa apropiación indebida. ¿Qué le tiene que decir al fiscal? Ah, bueno, dígale a Melito que venga, presente la denuncia o presente la querella. Pero no puede el Ministerio Público, bajo ningún concepto, en un delito contra el patrimonio, iniciar apropiación indebida porque Alfonso Castillero dice que a Melito se le apropiaron el carro indebidamente. Entonces, eso es un total exabrupto jurídico. La verdad que no sé, habría que ver de dónde sacaron o cómo salió. No, pero digo, aquí está claro, digo, el procedimiento que se ha usado históricamente de Martinelli para acá ha sido precisamente el tema de las acusaciones, las investigaciones de la Contraloría, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que se utiliza a través de presiones, ¿no? Como mecanismo de presión, perdón. Pero antes de terminar el programa, Mariano, yo sí quisiera, y hemos comprendido perfectamente bien tu caso, y realmente pues no nos queda más que augurarte que tengas un final feliz. Pero quería preguntarte qué opinas tú de la actual situación política, pues cómo tú ves el gobierno, cómo tú ves la candidatura de Gaby Carrizo, cómo tú ves los factores externos del gobierno. Gracias en primer lugar por augurarnos un final feliz, lo que nosotros aspiráramos, aunque ya quedamos para la opinión pública marcados con la cruz de ladrones, porque aunque el Tribunal Superior y aunque las instancias superiores a nosotros nos absuelvan, para la opinión pública y para la opinión publicada, vamos a ser ladrones, porque eso es lo que ya se vendió, eso es la fiesta que hicieron. Para eso están los programas como Trocha Abierta, que te da la oportunidad, y cuando salga el fallo te volvemos a dar la oportunidad, y ustedes publicarán en su momento también, y la gente lo va a entender perfectamente bien. Yo les agradezco, y por eso te agradezco el augurio de que esto pueda ser resuelto favorablemente. Con respecto a tu pregunta,
Alfonso, déjame decirte que yo creo que para mí está claro que el gobierno no la está haciendo bien. Con el tema, por ejemplo, el tema de la minera, que todos conocemos qué es lo que ha pasado y cómo se han sentado sobre ese fallo y lo que han querido hacer, que no lo publicaban, etcétera. Y aquí yo quiero resaltar el hecho cierto de que este fallo ha sido publicado producto de la presión del procurador de la administración, quien fue quien se montó detrás para que este fallo fuera publicado en Gaceta Oficial y se pudiera, y la opinión pública pues pudiera conocer qué es lo que está pasando con todo este asunto de la minera. Porque de no haber sido por eso, ni este gobierno, y no nos olvidemos que Gaby Carrizo viene de asesor de la minera de Pfeiffer, quienes posteriormente le pasaron a Minera Panamá todo lo concerniente al tema de esta bendita minera. Entonces, sabiendo todo esto, digo, y aquí uno no tiene que ser ni mago, pero tampoco tiene que ser bobo, para saber y conocer de que aquí hay detrás un encubrimiento, en el caso específico de la minera, porque se tienen padrinos. La minera tiene padrinos de muy alto vuelo en el gobierno actual, como los tuvo en los gobiernos anteriores. Entonces, frente a eso, el gobierno, ahora con esta última decisión que tomaron la semana pasada, que debieron haberla tomado, bueno, porque es que la minera se ha burlado no solamente del presidente de la República. El presidente de la República salió diciéndonos un cuento en enero de este año que ya estaba para la firma, y la minera se ha limpiado la planta de los pies, por no decir otra cosa, con ese anuncio que hicieron. Y el gobierno es responsable, hombre, de todo esto, porque es que esto no debió pasar. Esto no debió pasar siquiera del mes de febrero. Si ya tú tienes un acuerdo conmigo, no, que para redactarlo me voy a tardar un mes Mariano, o 2 meses. Pero Mariano, nos faltan 2 minutos. ¿Cómo tú ves la situación política electoral? Muy mal, muy mal. Yo hasta ahora no vislumbro un candidato que llenase las expectativas de cambio que este país requiere. Se habla de Martín Torrijos. Se habla de Martín Torrijos en las filas del PRD. Pero si Martín Torrijos no hizo lo que tuvo que hacer en su momento, ¿qué carajo va a hacer ahora? A terminar de enterrarnos más. Porque en su periodo, hombre, aquí todo el mundo tenía la esperanza, después del gobierno tan malo que hizo Mireya, que Martín Torrijos, como hijo de Torrijos, pudiera ponerse la bota y seguir adelante, y no lo hizo. A estas alturas, así como está enterrado este gobierno, digo, como está enterrada la administración pública, ¿tú te crees que Martín tiene las glándulas como para enfrentar las cosas que este país requiere? No, hombre, Alfonso, déjate esa vaina. Oye, te voy a decir una cosa, hoy Eduardo ha tenido una discusión que no nos ha dejado hablar. Sí. No, yo Eduardo Castillo, mira, no nos ha dejado hablar en todo el programa. Ok, solo un comentario. El hecho de que Mariano haya devuelto los $700, me imagino que va a ser uno de los argumentos que van a utilizar para decirlo, mira, ve, conciencia. Porque bueno, así somos. Sí, yo al final del día lo que intentaba hacer con eso, que fue la recomendación que nos hizo el auditor de la Contraloría, era decir, porque además los $700 no los devolvió a la central. Y ojo, las cervezas fueron compradas para un 1 de mayo. Yo no tengo la capacidad de tomarme 7 barriles de cerveza en un día, ni en un mes, ni en un año. Pero yo sí tengo quien la puede, el pariente mío sí se la puede tomar. Además tienes que ver la fisonomía y darte cuenta que sí esta la puede. Bueno, el programa se terminó. Mariano, muchas gracias por haber acompañado aquí a todos nosotros en Trocha Abierta. Ya sabes que el programa está a la orden, Mariano. Solamente tienes que comunicarte con el chino, que es tu camping manager, y volvemos aquí, volvemos a
a la brega, ¿no? Así que nos tenemos que despedir de todos nuestros oyentes, no sin antes decirle que estamos en YouTube, en Instagram y bueno, a través de la gran cadena exitosa, que todos los días le damos gracias a Dios por permitirme a Ari Casa, por dar a Ari Casa la oportunidad a Trocha Abierta. Y estuvieron con nosotros el licenciado Mélito González, el licenciado Agustín Sosa Peñalba, mejor conocido en el Chinatown como el Chino Peligroso, el pariente mío impuro que hoy nos atiborró de tanto hablar, y el invitado, pues Mariano Mena. Le deseamos lo mejor, Mariano. Este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo, para que le duela a muchos. Nos veremos mañana. Mariano, escucha el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego.